El seminario que vamos a compartir con ustedes en esta semana, que será el privilegio de los fieles que se quedan a acampar toda la semana, ¿verdad? Porque los que vienen de curiosos el fin de semana solo agarran las migajas. Los que se quedan aquí toda la semana son los que agarran lo bueno, ¿no es cierto? El seminario que vamos a compartir esta semana, como explicó el pastor, lleva por título Textos difíciles. Textos difíciles. Y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que son a veces difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Vamos a comenzar leyendo ese pasaje que estoy citando libremente en la epístola del apóstol San Pedro. Vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y miren lo que dice el apóstol San Pedro con respecto a algunos pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender. Comenzando con el versículo 15 hasta el final del libro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora hay algunas cosas muy interesantes en este pasaje. En primer lugar, se menciona por nombre al apóstol San Pablo. El apóstol San Pedro hace referencia al hermano Pablo y dice que en las epístolas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Pero no solamente en las epístolas de Pablo. Él dice que también en otras escrituras, o sea, en otros lugares de la Santa Escritura, no solamente en las epístolas del apóstol San Pablo, hay cosas difíciles de entender. También en las otras escrituras. Y el problema es que la gente que no tiene conocimiento, eso quiere decir indocto. Indocto es una persona no docta, o sea, una persona no instruida. Los indoctos y los inconstantes. Los inconstantes son los que andan de un lado para otro, como explicó el apóstol San Pablo, son como veletas, van para donde va el viento, son movidos fácilmente por todo tipo de doctrina y son engañados, se confunden y caen de la firmeza de la fe que una vez fue dada a los santos. Y dice aquí que al torcer las Escrituras, no solamente está el problema que andamos confundidos y no sabemos cómo explicarla, sino que hay un problema más grave.
Los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia ¿qué? Ajá. Así que está el peligro que si yo soy confundido por uno de esos pasajes difíciles de entender y me engañan porque me tuercen la Escritura, puedo terminar perdiéndome por una doctrina falsa. Ahora la gente dice, bueno, si uno es sincero y esa es la manera como se lo explicaron y lo acepta de esa manera, pues ¿qué culpa tiene? Dios se va a dar cuenta que lo engañaron, que fue un error y qué culpa tiene. De todos modos el Señor va a ser misericordioso y va a perdonar a esa persona aunque esté engañada. Lean bien lo que dice el pasaje. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, cuidaos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El Señor ha dado a su iglesia adventista, a la iglesia remanente, un tesoro de verdades maravillosos. Tenemos la sabiduría de todos los siglos concentrada en el mensaje adventista. El Señor ha recogido toda la sabiduría de los que vinieron antes que nosotros y la ha unido en un collar de verdades, dice la mensajera del Señor, un collar de verdades que es perfecto. Una verdad concuerda con la otra y van formando un rompecabezas que cuando usted lo mira completo es una vista preciosa de lo que es la verdad. Pero si usted le quita una pieza a ese rompecabezas, ya no está completo. Si usted le quita una cuenta al collar, corre el peligro que por donde le cortó la cuenta se le salgan todas las demás. Y cuando se da cuenta, lo que se queda es con una cuerda en la mano y se le fueron todas las perlas. Ese es el peligro cuando uno es engañado por una doctrina falsa. Por eso tenemos que estar guardados, dice aquí. De antemano lo sabemos que hay un peligro en esto y por esa razón tenemos que estar en guardia para no ser engañados y caer de nuestra firmeza. Y la última parte dice el versículo: antes bien, en lugar de ser engañados y caer de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que en esta semana no solamente aprendamos a responder a textos difíciles, sino que también crezcamos en la gracia, crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el centro de la Escritura. Dice Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Cristo. Él es el centro de la Escritura, y de nada nos sirve a nosotros poder explicar este y aquel y el otro pasaje si eso no nos lleva a un conocimiento más profundo de Cristo. De nada sirve, como dice el apóstol San Pablo, de nada sirve que yo pueda explicar los misterios y la ciencia y tenga todo el conocimiento para explicar la profecía, pero si no tengo amor por nuestro Padre Celestial, por Jesucristo y por nuestros hermanos, de nada me sirve. Así que vamos a tratar de mantener las dos cosas en balance en esta semana. Vamos a tratar, por un lado, de responder a esos textos difíciles, pero por otro lado vamos a tratar de aprender, de aumentar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora noten, hemos visto que hay textos difíciles.
Y una de esas áreas de textos difíciles son las epístolas del apóstol San Pablo. Y ustedes saben cuánta gente anda por ahí engañada porque tuercen las escrituras, tuercen a las epístolas de Pablo para su propia perdición. Por ejemplo, la mayoría de la gente por ahí que anda, que se dice cristiana, cuando usted le dice que como cristianos debemos obedecer a Cristo y guardar sus mandamientos, están de acuerdo, pero cuando usted le dice del sábado, inmediatamente pegan el grito y levantan las manos. No estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y con eso quieren decir, ya no hay que guardar la ley. Ya no hay que guardar el sábado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una mala interpretación de las epístolas de Pablo. Otro texto que usan mucho: el fin de la ley es Cristo. Ya Cristo le puso fin a la ley, ya no hay que guardar la ley. Esa es una mala interpretación de las epístolas de Pablo. Gente que no tiene conocimiento tuerce las escrituras para su propia perdición. Y hay muchos otros pasajes en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, el otro que la gente usa cada rato es: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Ah, ya ven que se puede comer de todo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y eso están citando al apóstol San Pablo. Ajá, el otro, bueno, ese es más conocido por los adventistas, porque nosotros sabemos que la visión de Pedro no se refería a animales, sino que se refería ¿a qué? A la gente. Ese está más conocido, ¿verdad? Donde el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Pero también es un texto que es mal usado, mal interpretado. Y hay muchos más. Yo voy a dividir mi estudio en estos días en áreas, y nos vamos a tratar de mantener en la lección, porque esto no es una predicación, este es un seminario, un curso. Aquí se puede hacer preguntas, vamos a usar la pizarra, va a ser como una clase. Por la noche voy a predicar, pero por la mañana vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Ok. Entonces, la clase yo la voy a tratar de mantener en un tema cada día. Por ejemplo, yo tengo aquí este librito que publiqué una vez allá en Costa Rica para mis alumnos de teología, que se llama Textos Difíciles y su explicación. Textos difíciles y su explicación. Desgraciadamente no está disponible porque se hizo una edición de 2.000-3.000 y se acabaron. Así que si yo tuviera el librito, pues les doy el libro y ya no hace falta que les predique o que les explique, pero van a tener que estar aquí para escuchar la explicación. Aquí en este libro dividí los textos difíciles en varias áreas. Por ejemplo, un área que es de gran controversia son los textos que tienen que ver con la ley de Dios y con el sábado. Ustedes saben que ese es el frente de batalla continuo que tenemos los adventistas que amamos al Señor Jesús y le obedecemos. Los demás nos acusan de ser legalistas, nos dicen que andamos diciendo que nos salvamos por guardar el sábado, y nos atacan diciendo que el sábado ya fue abolido, que no hay que guardarlo. Ahora, hay un sinnúmero de textos que usan, mal usado, sobre todo en las epístolas del apóstol San Pablo, que como ya leímos, tienen algunas cosas difíciles de entender. Así que hay una sección que trata con temas sobre la ley y el sábado. Por ejemplo, hay gente que le dice a usted: los mandamientos fueron dados solo al pueblo judío. ¿No han escuchado ustedes eso? Solo a los judíos. Antes de Moisés no había ley. ¿No han escuchado ustedes eso? Y la ley comenzó con Moisés y era solo para el pueblo judío. Pues nosotros podemos demostrar por la palabra de Dios que eso no fue así, que la ley existía desde el mismo comienzo. ¿Usted lo puede demostrar? ¿Puede hacerlo? ¿Puede demostrar
que la ley de los 10 mandamientos existía antes de que Dios promulgase el decálogo sobre el monte Sinaí? ¿Lo puede hacer? ¿Dónde están los 10 mandamientos? En el libro de Génesis. ¿Están en Génesis? ¿Lo puede hacer? Bueno, algunos lo podrán hacer. Ahora, dice el apóstol San Pedro también, recién leímos segunda de Pedro, capítulo 3, vamos ahora a primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Vean qué fácil que es acordarse, porque una es segunda de Pedro 3:15 y la otra es primera de Pedro 3:15. Y los dos textos tienen relación. Miren lo que dice el versículo 15. Santificad al Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice el apóstol? Que tenemos que estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa de nuestra fe. Que cuando nos pregunten sobre esto, sobre aquello, nosotros estemos listos para responder. ¿Están ustedes listos? No es solamente para cuando venga la ley dominical y seamos llevados ante tribunales y ante jueces que tenemos que estar listos para poder responder. Dice aquí, estad siempre preparados para presentar defensa. Siempre hay que estar preparados, todo el tiempo. Cuando usted a una persona le hace una pregunta, usted tiene con la palabra de Dios que poder responder. No se puede quedar en el aire. Ay, eso nunca me lo habían preguntado. Ay, eso no lo sé yo. Es una vergüenza que un adventista no pueda dar razón de la fe que hay en él. ¿Saben ustedes que había un tiempo cuando los adventistas del séptimo día eran conocidos como la gente que conocía las Escrituras? Nomás unos poquitos dijeron amén. Éramos conocidos como la gente del libro, así se nos conocía. O con los adventistas decían las demás denominaciones, no se metan porque eso se sabe en la Biblia así. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, tristemente ya eso no es exactamente como era antes. Yo no sé a qué se debe ni me voy a poner a especular de qué se debe. ¿Verdad? Algunos dicen que la gente no se la doctrina bien cuando la van a bautizar, que nomás le dicen crees en Cristo y los bautizan. Eso dicen algunos. Yo por lo menos preparo bien a mi gente que voy a bautizar. No sé de los demás. Yo no sé cuál es la razón. Otros dicen que la gente está muy ocupada y que ya no estudia la Biblia como estudiaba antes. Mucha televisión. Muchas cosas que toman nuestra atención y nuestro tiempo y ya no nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea la razón, pero la razón por la cual estamos aquí nosotros hoy es porque queremos enmendar ese problema. Porque queremos salir de aquí pudiendo usar la palabra de Dios como una espada de dos filos. Que no haya nadie que se nos pare delante y nos diga algo y nos deje fuera de guardia. Que siempre estemos listos para responder. Solo que la Biblia dice con mansedumbre y humildad y reverencia. Porque la palabra de Dios no es para andar peleando. No es para andar discutiendo. Y este es el problema, que muchos que saben una o dos cositas de la palabra de Dios tienen el espíritu incorrecto. Y déjenme decirles desde entrada, como obviamente lo que vamos a ver son textos difíciles, y vamos a entrar en lo que se llama en teología la apologética cristiana, donde uno tiene que presentar respuesta, tiene que contradecir la doctrina equivocada, tiene que hacer frente al error. Esto se presta mucho para la controversia y para la apologética.
Ahora, la apologética correctamente llevada es buena, porque se hace frente a argumento con argumento, a texto con el contexto, a pasaje de la Escritura con el resto de la Escritura que lo explique. Pero hay que saberlo hacer en el Espíritu de Cristo. Hay que tener mansedumbre, humildad. Miren, hermanos, métanse esto de entrada en la mente. Usted puede ganar una discusión, pero si usted pierde a esa persona como amigo, y ya lo va a ver como enemigo porque usted lo trató mal, lo humilló y le dijo, ya viste que yo tenía razón, ya viste cómo te lo demostré por la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No era que me ibas a demostrar. Cuando uno se pone en ese plan, hermanos, usted puede ganar la discusión, pero perdió esa alma. Por eso dice el texto, santificad al Señor en vuestros corazones. Antes de poder dar defensa, yo tengo que santificar a Cristo en mi corazón. Tengo que estar preparado con mansedumbre, humildad y hacerlo con reverencia, porque la palabra de Dios es un libro que debe ser respetado porque es palabra de Dios. Y tengo que acercarme a él en forma reverente. La Biblia no es un libro para andar discutiendo en la calle. La Biblia es un libro para abrirse con oración. ¿Saben ustedes que la hermana White dice que mucho estudio de la palabra de Dios es infructuoso y no vale nada? Sino que más bien, dice ella, hasta hace daño, porque se lo hace sin oración, sin el Espíritu de Cristo. Así que vamos a balancear estas cosas, y cuando ustedes me vean aquí discutiendo con entusiasmo sobre un texto, lo estoy haciendo con ustedes para ponerle entusiasmo, para que no se me duerman, porque la horita, cuando ya el estómago comienza a ser ronronido, pues ya la gente como que no está muy concentrada en lo que se está hablando, sino en la comidita que ya se comienza a oler desde por allá. Así que para tenerlos a ustedes bien despiertos, le voy a poner fuego al asunto. Pero cuando yo le pongo fuego al asunto, no crean ustedes que cuando uno va a hablar con otra persona, tiene que hacerlo en forma brusca o en forma de ataque. Nunca usar el sarcasmo, nunca burlarnos de otro porque le ganamos un argumento, nunca dando la idea de que sabemos más que los demás. Humilde, dice aquí, con mansedumbre, siendo mansos, presentar defensa de la verdad que el Señor nos dio. Volviendo, esto es una introducción hoy, y ya posiblemente ya llegaremos hoy al primer texto difícil, pero tengo que dar esta introducción. Ya dijimos que un área en la cual nos vamos a dedicar es el área de la ley, la gracia y textos relacionados con el sábado. Por ejemplo, uno de los textos proverbiales que todo adventista va a tener que dar respuesta es el texto que dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados. Nadie os juzgue en cuanto al sábado. Y ese texto se lo van a usar para darle a usted por la cabeza y decirle: ya ven que Pablo dice que nadie debe juzgarnos con respecto al sábado. Y está escrito, hermano. Otro texto que le van a sacar es el de Romanos, donde dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propio corazón. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. Nadie se preocupe ni ande juzgando al otro. Si yo hago caso del día sábado, pues ustedes lo hacen para el Señor. Pero si yo no hago caso del día sábado, sino el domingo, pues yo también lo hago para el Señor. Así que no me venga con eso, porque San Pablo dice que eso es así. ¿Y qué hace usted? Ahí está escrito. Pues usted tiene que poder dar
respuesta. Repito, hermanos, el Señor ha dado al pueblo adventista un tesoro de verdades, pero esas verdades son odiadas por el diablo. Satanás odia el mensaje adventista porque es un mensaje perfecto. ¿Saben ustedes que la iglesia adventista es la única iglesia que tiene un mensaje perfecto y sin falta? Completo, no le falta nada. Tenemos un mensaje que es un tesoro, hermano. No hay otra iglesia sobre la faz de la tierra que tenga el mensaje completo y sin defectos como la iglesia adventista. Por eso el diablo odia el mensaje adventista y por eso lo ataca desde todos los ángulos. Y cuando el diablo se enfurece y ve que no puede contra la verdad, porque la verdad es perfecta y no le entra, no encuentra por dónde meterse en el mensaje adventista, entonces el diablo se vuelve a atacar a los mensajeros del mensaje. Y ustedes saben que eso pasa mucho, ¿verdad? Que como el diablo no le puede encontrar falla al mensaje, entonces vuelve sus cañones contra los que están predicando ese mensaje y comienza a correr falsos rumores, etcétera, sobre las personas que están predicando el mensaje del Señor para destruir su reputación porque no puede contra el mensaje. Eso debe suceder con cada uno de nosotros, hermanos. Si usted, dice el Señor Jesús, si no están hablando mal de usted, tenga cuidado. Dice, eso dijo el Señor Jesús, ¡ay de vosotros cuando la gente hable bien de vosotros! ¡Ay de vosotros! Así que conociendo esto hay un riesgo, hermanos. Cuando usted tenga un dominio de la doctrina de tal manera que pueda dar razón de la fe que hay en usted, el diablo se va a enfurecer. Yo se los digo por experiencia, hermanos. Cuando el diablo ve que no puede, porque el argumento de la palabra de Dios es tan sólido, tan firme, tan seguro, que no le puede meter una mella por ningún lado, entonces el diablo se enfurece y se vuelve contra aquel que está defendiendo la verdad, contra el mensajero. Así que estén preparados, hermanos, estén preparados. Porque cuando usted pueda dar razón de la fe que hay en ustedes, el diablo se va a enfurecer contra usted. ¿Con ese riesgo se animan a seguir en la clase? Si alguno tiene miedo, pues mejor se sale. El diablo ya está vencido. Y por eso es que anda tan furioso, porque él sabe que no puede con la verdad. Otra área, fíjense que el diablo ha atacado sistemáticamente las verdades que son las verdades distintivas del pueblo adventista y que constituyen verdad presente para el tiempo del fin. Otra área que el diablo ha atacado es el asunto del santuario. El asunto del santuario. Y hay textos difíciles en esa área, en el área del santuario. Por ejemplo, la gente dice, basándose en el libro de Hebreos, repito, en falsas interpretaciones, erróneas interpretaciones del libro de Hebreos, que Cristo no entró en el lugar santísimo en 1844, sino que cuando subió al cielo entró directamente al lugar santísimo. ¿Cuántos han escuchado por ahí que andan diciendo eso? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Ah, los demás no lo han escuchado? Pues como que no han estado escuchando, entonces. Prepárense porque lo van a oír, porque la hermana White dice que una de las áreas que el diablo va a atacar más fuertemente en el tiempo del fin es la doctrina del santuario celestial, los 2300 días. Esa es una de las áreas que vamos a tocar en esta semana también. ¿Cómo dar defensa? ¿Saben que hay algunos adventistas, bueno, si se les puede llamar adventistas, pobrecitos, que andan diciendo que la doctrina del santuario y del juicio investigador no se puede probar por la Biblia? Que no se puede probar por la Biblia.
Si hay una doctrina que tiene base totalmente en la palabra de Dios, es la doctrina del santuario. El juicio investigador totalmente por la palabra de Dios. Pero algunos dicen, no, si no usan la hermana White no pueden probar la doctrina del santuario. No se dejen engañar, hermanos, que nuestro fundamento es bien sólido. Es bien seguro y nadie lo va a echar abajo. La hermana White tuvo una visión y dice que en la visión el Señor le mostró a algunos que dudaban del fundamento y se bajaban de la plataforma para examinar el fundamento porque les decían que el fundamento se estaba por venir abajo. Y la hermana White dice, pobres de ellos, si se bajan de la plataforma, están caídos. El que examina el fundamento va a encontrar que es sólido. Y el fundamento de la fe adventista es sólido por la palabra de Dios. Y aquí, para explicar los textos difíciles, vamos a usar tan solo el libro de texto que es la palabra de Dios. No vamos a usar, ahora hermanos, no porque yo no crea en el espíritu de profecía. Yo creo en la hermana White y creo que fue inspirada por Dios. Pero para esta clase vamos a usar pura ¿qué? Pura Biblia. Porque para que usted le haga frente a otro que no cree en el espíritu de profecía, lo tiene que hacer ¿con qué? Con la Biblia. Para el hermano adventista usted puede usar el espíritu de profecía. Pero para el que no es adventista, que es el que levanta los argumentos contra la fe, para ese usted tiene que darle con el mismo látigo que él le está dando. Tiene que usar la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Muchas de las doctrinas erróneas y de los textos difíciles vienen, y miren, estos son principios generales que les estoy dando de entrada. Vayan anotándolos, si no en su mente y si creen que se les va a olvidar, en un cuaderno. Número 1, el espíritu con que hablamos, con que presentamos y defendemos la verdad, tiene que ser el espíritu de Cristo. No se olviden eso es primordial. De nada sirve que yo gane un argumento y pierda un amigo. ¿Ok? Número 2, cuando usted le presentan un texto que en primera instancia parece contradecir lo que usted ha enseñado, y es un texto difícil de explicar, acuérdese de esto. No se deje llevar por el susto del momento y diga, yo nunca había leído esto en la Biblia, pero ¿cómo? Si esto parece que está en contra de lo que a mí me han enseñado. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que el alma, ¿qué es el alma? Somos nosotros. El alma no es un ente que se sale del cuerpo y que vive separado del cuerpo. El alma es el ser viviente. Pero usted llega a un texto, que lo vamos a ver esta semana, que dice, y el alma se le salió del cuerpo. Así dice el texto, literalmente. Y después dice, y el alma le volvió al cuerpo. Los que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma y que el alma es un ente separado del cuerpo, ese es el texto que van a usar. Ahora, ¿qué sucede? El segundo principio general que les estoy dando es este. No se asusten por un pasaje que parezca contradecir el resto de lo que enseña la Escritura. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Es una sola. Y Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y todo lo que Él dice concuerda con lo que dice en otro lugar. Así que el segundo principio es, siempre lea el texto en su contexto. Como dije, cuando le saquen un texto difícil, lo primero que usted tiene que hacer después de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a reflejarte a ti, a reflejar tu carácter al hablar con esta persona, que no solamente pueda explicarle la confusión que él tiene,
sino que salga diciendo, qué bonito que habla esa persona. Nunca antes nadie me habló de esa manera. Como decían de Jesús, ¿verdad? Ningún otro hombre habló jamás de esa manera. Él habla como quien tiene autoridad, porque conoce la palabra de Dios. Así que cuando usted se encuentra en una situación de confrontar con alguien, lo primero que tiene que decirle es, Señor, dame el Espíritu de Cristo. Ayúdame a que cuando yo hable con esta persona, no solo le pueda explicar su confusión, sino que esa persona vea a Cristo reflejado en mí. Que cuando termine de hablar conmigo diga, qué lindo. Yo sentí que estaba en la presencia de Dios. Esta persona tiene algo que no tienen los demás. Y aun si no le quedó claro lo que usted le explicó, esa persona va a salir diciendo, pues a mí me habían dicho que los adventistas eran legalistas, pero esta persona no sonaba como legalista. Qué bonito que hablaba de Cristo y de la salvación. Qué hermoso que me explicó el amor de Jesús. Aun cuando me estaba explicando una doctrina, se podía ver que de su corazón fluía como una fuente inagotable el amor de Jesús. Así que número 1, pídanle al Señor sabiduría, paciencia, amor por las almas, porque no se puede trabajar con un alma si usted no la ama. Hermanos, usted no puede engañar a la gente. La gente no es tonta, ni a sus hijos puede engañar, cuanto menos a los extraños. Hermanos, si usted no los ama, la gente se va a dar cuenta. Si usted va con un testigo de Jehová, o con un bautista, o con un pentecostal y le habla así, nosotros tenemos la verdad, ustedes están equivocados, ustedes son Babilonia. ¿Ustedes creen que ustedes van a ganar a esa persona para Cristo? Jamás, hermanos. Hay que mostrarles amor como Cristo los amaba. Que ellos vean el amor en nosotros y después viene la explicación. Pero primero el amor de Cristo. Creo que enfaticé mucho, pero nunca suficiente ese primer punto, ¿verdad? ¿Está claro? Ok, segundo punto es, siempre lea el texto en su contexto. Vea de qué viene hablando antes, qué sigue hablando después. Porque la mayoría de los textos difíciles se explican con su contexto inmediato. En otras palabras, cuando usted lee un poquito antes de lo que viene hablando y sigue leyendo de lo que sigue hablando, solito se explica el texto. Como el texto que mencionó el hermano de Pedro, mata y come. Mata y come. Y le mostró todos los animales sucios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Pues si usted se queda ahí, la gente dice, ya ve, Dios limpió todos los alimentos, se puede comer de todo. Pero si usted sigue leyendo, más abajo, el mismo pasaje le va a decir que Pedro recibió esa visión porque, si usted lee antes, está la historia de Cornelio, el centurión romano. Y no era judío el centurión romano, era gentil. Y los judíos no se juntaban con los gentiles, los trataban como inmundos. Y ahora el Señor está preparando a Pedro para la venida de Cornelio. Así que si usted lee antes, se da cuenta por qué el Señor le dio esa visión a Pedro. Si lee el contexto inmediato del texto, le está diciendo, Pedro se quedó perplejo sobre qué significaba lo que el Señor le estaba mostrando. Así que no era lo que le estaba mostrando, sino qué significaba lo que le estaba mostrando. Quiere decir que eso tenía una significación. No se puede tomar literalmente. Es como si yo leo por allá y dice, y vi a un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y usted entonces comienza a decir, el diablo tiene 7 cabezas. Porque la Biblia dice que el diablo es el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Y la Biblia dice que el diablo tiene 7 cabezas. Y se pone usted necio y le dice a una persona, pero es que la Biblia lo dice. La Biblia dice que el diablo tiene 7 cabezas. No se puede tomar literal. Eso tiene un simbolismo, un significado. Y hay que entender el simbolismo de la palabra de Dios. Y la visión que recibió Pedro no significaba que podía comer animales inmundos. Tenía un significado, un simbolismo, ¿entienden?
El texto y el contexto nos ayuda a verlo. Y si después usted sigue más adelante leyendo, un poquito más adelante en el capítulo 10 de Hechos, le va a decir, ¿qué le va a decir? El Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Esto que les estoy dando no es el estudio de textos difíciles, porque ese texto es difícil para algunos, pero para los adventistas eso se lo saben como el ABC, ¿verdad? Con ese texto no da problema. Todos los hermanos adventistas saben explicar la visión de Pedro. Así que ese no es uno de los textos difíciles, aunque a algunos por ahí les da problemas porque no lo han leído en su contexto. Entonces el segundo punto es que nunca permitamos que se lea solo el pasaje solito, sino que lo leamos dentro de su contexto. Y el tercer punto, y son nomás 3 que les voy a dar ahora, es el siguiente. Además del contexto inmediato de un pasaje, está el contexto de la Escritura. ¿Qué significa eso? Si usted lee algo y usted es conocedor de la Escritura, no como los indoctos que dice ahí que tuercen las Escrituras. Si usted conoce, si usted tiene un conocimiento de la Escritura y usted lee un pasaje que a primera vista parece contradecir algo que la Biblia dice claramente en otro lugar, usted sabe que la Biblia no se contradice. Por lo tanto, ese pasaje tiene que ser explicado a la luz del resto de las Escrituras. Ese es el contexto amplio de las Escrituras. Y por eso cuando nosotros queremos explicar un pasaje difícil, vamos al contexto inmediato, pero también vamos al contexto más amplio de las Escrituras. Dejamos que otros pasajes nos expliquen lo que quiere decir, otros pasajes que hablan del mismo tema. En otras palabras, si usted no entiende lo que dice Pablo, pues vaya al apóstol San Pedro, o vaya con Santiago, vaya con San Juan, o vaya con Isaías, o Jeremías, o vaya con Moisés, porque la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que lo mismo que dice Santiago lo va a decir Pablo, y no se van a contradecir. Si Pablo dice que la ley no sirve, pero Santiago dice que la ley es buena y santa, y no solamente eso, sino que es la norma del juicio. Si Pablo dice que es la fe solo y no las obras, y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pues los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces lo que hay que ver es el contexto amplio de la Escritura y dejar que un pasaje explique el otro, porque la Biblia no se contradice. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Ok, esto fue una introducción, pero nomás para darles un saborcito. Ok, 2 pasajes sencillos, pero que la gente se hace un mundo de ellos. ¿Saben lo que todo el mundo me pregunta? Gente que comienza a leer la Biblia o gente que le anda buscando cosas raras a la Biblia. A ver si a ustedes le han hecho esta pregunta. ¿De dónde sacó Caín su mujer? Esa pregunta siempre sale por allí. ¿Con quién se casó Caín? Porque la Biblia dice que se fue lejos, que Dios lo echó. Léanlo. Génesis capítulo 4 está la historia de Caín y Abel y cómo Caín mató a Abel. Y entonces Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová:
ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ok, aquí dice que Caín, después que mató a Abel, Dios lo desterró, lo mandó lejos. Y dice que se fue a la tierra de Nod, pero después dice que conoció a su mujer. Pero si eran solamente Adán y Eva y tenían solamente 2 hijos, Caín y Abel, y él se fue cuando mató a su hermano, ¿cómo se encontró y conoció a su mujer por allá en la tierra de Nod? Bueno, en primer lugar, la palabra conocer no significa que ahí fue que la conoció. Cuando la Biblia dice, y conoció Caín a su mujer en la tierra de Nod, no quiere decir que fue para allá a pasear y por allá se encontró con una muchacha y la conoció. La palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones íntimas de la cual la mujer sale embarazada. ¿Ok? Eso es conocer. Así que cuando dice que Caín conoció a su mujer, simplemente quiere decir que después que se fueron de allí a vivir lejos, su esposa quedó embarazada. Eso es lo que quiere decir. Ya Caín estaba casado cuando eso sucedió, cuando se fue lejos. No es que por allá se encontró otra mujer, si solo la familia de Adán y Eva existían. Ven qué sencillo, cuando usted entiende el texto de la Escritura. Ahora, ¿pero con quién se casó? Bueno, pues miren el capítulo 5. El capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. ¿Cuántos años vivió Adán? 800 después de que engendró a Set. Pero también dice aquí, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Ahí está clarito. Dice que Adán tuvo hijos e hijas. Pues ¿con quién se casó Adán? Caín. Obviamente con una hermana. Y uno dice, ay, se casó con una hermana. ¿Y eso se puede hacer? Bueno, cuando el mundo estaba comenzando, la raza no estaba tan degenerada como hoy en día. Número 1. Número 2, no había más nadie. Así que se tenían que casar. Pero como Dios formó a Adán y a Eva diferentes, aunque con la misma genética, porque la sacó a Eva de Adán, pero eran diferentes, Dios lo hizo de esa manera para que hubiese 2 líneas genéticas. Ustedes saben cómo es Bueno, no voy a entrar a explicar eso. Simplemente sepan que la raza no estaba degenerada por el pecado todavía y no había más nadie con quien casarse, por lo tanto se tuvo que casar con una hermana. Pero más adelante Dios dio leyes con respecto a casarse con parientes inmediatos. Y en el libro de Levítico están las leyes prohibiendo el casamiento entre hermanos, prohibiendo el casamiento entre familia directa. ¿Está claro? Ven qué fácil. ¿De dónde sacó Adán? ¿De dónde sacó Caín su esposa? Con una de sus hermanas se casó, y la Biblia dice ahí que Adán tuvo hijos e hijas. Pero el problema viene de que la gente no entiende la palabra conoció. Y dice, ¿cómo si conoció a una mujer por allá en la tierra de Nod? No, ya estaba casado cuando se fue. Y allá fue que la mujer dio a luz. Un segundo versículo, el último, ahí mismo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 9 y versículo 3. Génesis 9:3. Rapidito, y con este terminamos por hoy. Mañana entonces entramos de verdad en materia. ¿Ok? Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios le está diciendo aquí a Noé que puede comer de todo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí Dios está autorizando a comer todo lo que se mueve y vive. Los ratones se mueven y viven, se pueden comer. Las cucarachas se mueven y viven y se puede comer, ¿verdad?
Y también las lagartijas, y también los monos, y las serpientes, las culebras, todo eso se puede comer, porque Dios dijo, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, como las legumbres y las plantas os lo he dado todo. Aquí claramente dice que Dios le dio al hombre las legumbres y las plantas para comer, pero le autorizó comer seres vivos. Claro, no se los podían comer vivos, ¿verdad? Tenían que matarlos primero. Por eso dice que carne con su sangre no comeréis. La sangre tenía que ser derramada, porque la sangre es la vida del animal. Ok, ¿dice el texto que se puede comer de todo? ¿Lo dice o no lo dice? Aparentemente, parece que dice eso. De todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Pero recuerden, hay que ver el contexto. Hay que ver a quién le está hablando Dios eso, a quién se lo está diciendo. ¿A quién se lo está diciendo? A Noé. ¿Cuándo se lo está diciendo? Cuando salió del arca. Cuando salió del arca. ¿Y por qué le autorizó comer carne? Porque no había vegetación, no había nada, por eso Dios le permite comer carne. ¿Pero le permite comer de todo? ¿Cómo sabemos que no? Porque la Biblia nos explica el contexto. Vean un poquito antes, cuando Dios le da la orden de entrar al arca, miren lo que le dice. Capítulo 7 y versículo 2. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. De los animales limpios, 7 parejas. De los animales que no son limpios, ¿cuántas? Nomás una pareja, el macho y su hembra. Si Adán mataba la leona, si Noé mataba la leona, se acababa la especie de los leones. Si se comía la mona, porque nomás había un mono y una mona, ya no iba a haber más monos en la tierra. Pero Dios dijo que había que conservar viva la especie. Por eso de los animales limpios le dijo que entrase ¿cuántas? 7 parejas. ¿De cuáles podía comer? De los limpios. De los limpios. ¿Qué nos prueba esto? Que ya en el tiempo de Noé existía la división entre animales limpios e inmundos. Está clarito ahí. Ya existía esa división. Ya Dios se lo especificó a Noé. ¿Desde cuándo existía la división de animales limpios e inmundos? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hermanos, desde que entró el pecado. Antes de eso todos los animales eran limpios. Pero cuando entró el pecado, Dios le dijo de qué tipos de animales se podían sacrificar. No comer. La autorización de comer animales limpios vino después del diluvio, no antes. Pero antes de eso, de los animales limpios se ofrecían sobre el altar. Miren lo que dice, un versículo más y ya terminamos. Capítulo 8 de Génesis, capítulo 8. Dice en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová cuando salió del arca, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ya la instrucción de Dios era que para sacrificar sobre el altar había que hacerlo de animales limpios y de aves limpias. Esa división ya estaba desde que entró el pecado. Cuando el hombre pecó y Dios le dijo, vas a sacrificar un corderito, desde ahí Dios les explicó cuáles animales se podían utilizar y cuáles no se podían utilizar para el sacrificio. Y la división ya estaba muy clara. Por lo tanto, cuando Dios le dice, puedes comer de los animales, no le estaba autorizando a comer animales inmundos. ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto de la Biblia. Porque si se hubiese comido uno de los animales inmundos, se hubiese acabado
la especie, Dios le autoriza a comer animales limpios. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Está muy clarito. Ahora, ustedes saben por qué eso no está en la Biblia. No está en la Biblia escrito, pero usted lo saca por deducción, porque hay cosas que se sacan por deducción. ¿Saben por qué Dios les autorizó a comer carne? Bueno, número uno, porque no había otra cosa que comer. Y número dos, para cortar la vida del ser humano en la tierra, porque Dios dijo, he visto que el corazón del hombre es malo desde su nacimiento. Eso lo dijo después del diluvio. Y los únicos que habían era Noé, su esposa y sus hijos. Pero dijo Dios, he visto que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Dios decidió acortar la vida del ser humano, porque Él no quería que un Jeffrey Dahmer viviese 900 años. ¿Se imaginan? Un caníbal, un sinvergüenza como ese, un violador de mujeres que viva 900 años. Porque Dios amaba la raza humana, Él acortó la vida del ser humano y por eso le dio a comer carne. Pero los que nos estamos preparando para ir al reino de los cielos, pues estamos dejando eso de lado porque allá no va a haber carnicerías. Vamos a dejar por ahí hoy. Puestos en pie, hermano, vamos a pedir al pastor Capela. Inclinemos el rostro para orar. Amante Dios, te agradecemos infinitamente por tu palabra, porque es un fundamento firme para nuestra fe. Te agradecemos por el ministerio del Espíritu Santo, que inspiró a estos santos hombres de Dios para registrar las cosas que tú les revelaste y que nos inspira a nosotros para poderlas entender correctamente. Pero sobre todas las cosas, te agradecemos por Jesús, nuestro Salvador, porque de Él hablan las Escrituras, porque aún esos animales limpios representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en todo pasaje de la Escritura podemos ver una referencia a nuestro Salvador. Bendícenos en el estudio de tu palabra para que ésta se grabe en nuestros corazones y aprendamos a dar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos pida razón de la fe que hay en nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor.